Hola y bienvenidos a otro vídeo de otro crítico más. Hoy analizaremos la película Batman, The Dark Knight. Muy bien, empecemos ya con el apartado de cosas buenas. Me voy a adelantar. Yo sé que esto lo debería decir en el apartado de producción, pero el apartado técnico está muy bien pulido. La dirección de cámara, la manera en la cual el director maneja la cámara para también poder transmitir el mensaje de la película, la verdad es algo que a mí me ha encantado, a mí me ha gustado mucho. Y una de las cosas buenas, que ya lo sé que los voy a hablar en producción, pero es que tengo que decirlo ya. La parte actoral, los actores de reparto, tanto los actores principales como pueden ser Christian Bale, una buenísima actuación. Bueno, todo el mundo sabe que no le va a sorprender lo que voy a decir a continuación. Heath Ledger, chapo. O sea, una actuación maravillosa. Le ha dado un punto más de carisma al personaje del Joker. Y aunque yo sé que esto voy a hablarlo en producción, sí, lo he repetido 3 o 2 veces, tengo que recalcarlo porque de verdad el apartado visual y actoral es que pulido hasta la médula. Sigamos, en este caso con las cosas buenas, que hay más cosas buenas. De hecho, algo que a mí me ha llegado a gustar dentro de la película, principalmente son tanto los planteamientos que puede hacer a través del Joker, como que nadie es totalmente bueno, todos pueden, tocando la tecla necesaria, convertirse en malos, etcétera, etcétera. O sea, tanto los planteamientos que va haciendo la película, pero también planteamientos filosóficos en parte. No me desagradan, la verdad son mucho más interesantes que los de la primera película, son planteamientos mucho más interesantes que la primera película. Y en cuanto al trabajo del Joker, ser ese obstáculo de caos que tiene que superar Batman, también, no... A ver, tampoco es algo del otro mundo, pero realmente hace muy bien su papel. Entonces, yo referente a eso, no puedo decir nada más que simplemente chapó por los buenos planteamientos que nos está dando esta película y ante todo pues, la manera orgánica de presentarlos. No los hacen de forma forzada o que quizás no casa con la película. Muy bien, ahora vamos a seguir con el apartado de incoherencias. Por desgracia, decirlo, me voy a extender en este apartado. Vamos a empezar primeramente por los planes del Joker. Aunque son totalmente espectaculares, no hay nadie que pueda decir lo contrario, son planes que te, te quedas embobado básicamente viéndolos. El problema que tienen es que no simplemente es que sean incoherentes, sino que son muy convenientes. Por darnos un ejemplo, en el caso del ferry, cuando los ciudadanos huyen de la ciudad debido a que el Joker va a atacar, me estás diciendo que dentro del ferry, no te estoy hablando muchos segundos, 5 o 10 segundos, una revisión por si en este caso pues hay algún tipo de trampa o bomba. Tú me dirás, pero es que van con mucha prisa. Pero también tienes que pensar que están en peligro de un terrorista, vuelvo a decirlo, terrorista que ya ha matado a gente. Lo típico es, bueno, vamos a hacer una pequeña revisión. Y esto no solamente pasa con el ferry, pasa con el hospital y ante todo, lo que más me extraña, por ejemplo, en la muerte del comisario, estamos hablando de que no solamente se infiltran, sino que saben cómo son los movimientos de despedida para el funeral del comisario. Esas cosas son muy convenientes
y realmente no las puedo dejar pasar. Lo peor de todo es que hace ver, si ya habíamos visto que en la primera película los policías eran tontitos, es que aquí el guión ha hecho que los policías, Batman, se vuelvan ya no tontos, sino estúpidos. Y ahí es también otro problema que también me molesta. Que esos planes no simplemente hacen verlos como estúpidos, sino que también para que esos planes se puedan efectuar, tienen que actuar como estúpidos. Si no, es imposible. Si no, por ejemplo, en el primer robo que hemos visto en la película, sería imposible. Ya lo hubieran pillado. Si hubiéramos visto el mismo guión que habíamos visto en la primera película, ya lo hubieran pillado a los 10 minutos de película. 5, creo. Entonces, aunque es verdad que no son parte fundamental de la trama y de la película y del guión, le quitan mucho a la película también, en parte. Muy bien, prosigamos con incoherencias. También, en este caso, hay que hablar del Joker. ¿Cuál es el problema? Para que el Joker pueda hacer lo que él hace, tiene que haber conveniencias argumentales gordas, si no es imposible. Planteamos la siguiente situación. El Joker acaba de robar 68 millones a los capos de la mafia. Son capos peligrosos, no estamos hablando de cualquier tontería. Capos peligrosos de la mafia de Gotham. Es una de las ciudades más corruptas, por las cuales Ra's al Ghul quería incluso eliminarla del mapa. Imagínate la corrupción que había. 68 millones. Se presenta a su reunión, simplemente empieza a decir sus barbaridades y dice: dejarme enfrentarme al Joker. Principalmente, aquí vemos que el guión le favorece. Porque no hubiéramos visto esto si, por ejemplo, fuera, en vez de el Joker, Pablo el panadero. Si fuera Pablo el panadero, lo hubieran matado. Lo hubieran matado. Estaría muerto. Ya está. Porque estamos hablando de una persona que no se fían. Estamos hablando de alguien que ha robado y no hay ningún tipo de consecuencias. Entonces, me estás diciendo los capos por los cuales Ra's al Ghul decía: aquí hay que eliminar la ciudad porque es muy corrupta. Al final los hacen ver como poca cosa. Los hacen ver como realmente no tan peligrosos. Ra's al Ghul los podía haber matado sin ningún problema él mismo, ¿no? Porque si literalmente son tan miedicas, pues no sé, no vale la pena destruir la ciudad, ¿no? Le quita mucho peso y la verdad, lo amenazantes que podían haber sido los capos realmente se reduce a casi nada. Y eso es un punto, yo diría, incluso negativo para la película. Muy bien, prosigamos. En este caso vamos a hablar de el pasado o contexto del Joker. También es una incoherencia. Como bien habíamos hablado anteriormente acerca de cómo es muy conveniente que nadie pueda hacer nada contra el Joker, a pesar de que no tiene recursos, vamos a decir, no tiene recursos, no tiene básicamente nada, va consiguiéndose las cosas como puede. El problema es que al no haber un contexto o pasado, aunque sí que es verdad que las personas que defienden este punto de que no tenga un contexto o un pasado es para darle más misticismo. El problema es que este misticismo va a riesgo de perjudicar el guión. Por daros un contexto, imagínate, no hace falta que especifiquemos exactamente cuál es el pasado del Joker, una escena que nos diga el pasado del Joker, cómo es que se convirtió en el Joker, no. Podríamos haber visto a lo largo de la película ciertos rumores, pequeñas pistas. Vamos a decir, por ejemplo, al principio de la película dicen: ostras, el Joker ha vuelto. Tal, el Joker ese que era tal, sí. Y conforme vamos viendo acerca de la película, vamos enterándonos de quién puede ser el Joker de forma implícita. Hasta el final, por ejemplo, saber que era una especie de sicario. Ya sabéis a qué Joker me voy a referir, al de Tim Burton. A una especie de sicario que sí que tenía sus ciertos problemas, pero que al final, debido a que uno de los capos le había traicionado debido a sus asesinatos tan sádicos, le tocó la tecla necesaria para desmadrarse.
Y eso hizo que el Joker matase a todos los que pertenecían a la parte de ese capo, es decir, a la familia de ese capo, y eso incluía a sus hijos, su madre, su abuela y todos los que trabajaban, en este caso, con él de forma directa. Y que a partir de allí se formase esa leyenda del Joker. Y que cuando se presente ante ellos y diga que es el Joker y todos lo puedan reconocer, tenga sentido que le tengan miedo. Tiene mucho sentido. Porque ellos saben, por rumores y leyendas, que esta persona es peligrosa y que pudo acabar él solo, más las influencias que puede llegar a tener dentro del bajo mundo porque es un sicario, pero que él pudo acabar él solo y sus influencias con un capo muy importante. Entonces ahí tendríamos sentido de que le tuviesen miedo. Que no hicieran nada frente a él porque saben que es muy peligroso, etc. ¿Lo veis? Simplemente un contexto. Y yo no te estoy hablando de algo explícito, te estoy hablando de algo implícito. Ciertos rumores, ciertas pistas que al final el mismo espectador puede ir hilando y entender lo peligroso que es. Nos hubieran dado un buen Joker que tiene sentido que le tengan miedo. Porque al principio de la película no tiene sentido que le tengan miedo. No tiene sentido que no puedan hacer nada contra él. No tiene recursos, no tiene nada. Ya está. Simplemente es pura conveniencia del guión. Así que ese contexto sí que es importante. Sí que es más importante de lo que nosotros pensamos. Muy bien. Sigamos. Hay más incoherencias acerca del Joker. En este caso con Harvey Dent. La manera en la cual el Joker le convence, aparte de que es irrisoria y surrealista, porque es inviable, estamos viendo como Harvey Dent le reescriben. Una persona que tenía unos valores más firmes, más firmes que Pau Gasol en la NBA, son simplemente en un plis plas convertido a un villano. Y claro, lo hacen de una manera que es, aparte de inorgánica, incoherente. Estamos hablando que el asesino, vuelvo a repetir, el asesino de tu novia se presenta ante ti, te empieza a explicar unas tonterías y empieza a decirte, realmente yo no fui el culpable, fueron los que me sacaron la correa y tal. Y que la respuesta de Harvey sea lanzar la moneda y dejarle vivo. Esto es muy incoherente. Porque después de esto, hace todo lo posible, vuelvo a decirlo, hace todo lo posible por matar a todos los que estuvieron involucrados de forma voluntaria o involuntaria con la muerte de su novia. Lo vuelvo a repetir, hace todo lo posible. Ya no hace el truco de, mira la moneda, voy a dejar. No. Hace todo lo posible para matarlos. Todo. Da igual lo que sea. Va a buscar cualquier excusa para matarlos. Pero al asesino de su novia, enfrente suya, le confiesa que él mismo la asesinó. Y dice, no, es el Joker. Es totalmente incoherente. No tiene sentido. Ni lógica emocional, ni lógica, ni pensando de manera fría. No tiene sentido. ¿Cómo vas a dejar enfrente tuya al asesino de tu novia, pero a los que estuvieron involucrados de forma voluntaria e involuntaria, no, a eso sí hay que matarlos, a todos hay que matarlos sí o sí, da igual lo que pase, que la moneda o no la moneda, da igual, yo les voy a matar? Esto no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Y que ante todo, lo mejor de todo es que le hace caso en un estado, imaginaros, de rabia pura, ira desmedida, le hace caso al asesino de su novia. Yo más conveniente y más incoherencias, es que yo ya... Esto ya es demasiado. Es que esto ya es mucho. Es demasiado, ya es pasarse. Es que es mucho. Muy bien. Sigamos, en este caso, con el apartado de incoherencias. En este caso vamos a hablar acerca de Batman. El problema con Batman
Es que aquí hemos visto aparte de una especie de... No simplemente, no es reescritura, porque sí que vimos que al principio de la primera película él sí que no estaba dispuesto a matar a los criminales. Claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí se crea una incoherencia porque como vimos en la primera película, dejó que se muriese su maestro, mentor y amigo, porque estuvo muchos años junto a Batman. Pero aquí, en la siguiente película, a pesar de que podía haber dejado sin ningún tipo de problema que el Joker se muriese, dejarlo morir, sobre todo la escena más clara es cuando estaban en la parte de la azotea y el Joker se cae y Batman al parecer se sacrifica para salvarlo. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué es incoherente? Estamos hablando que Batman había dejado morir al que era el mentor, su amigo y maestro, porque sabía que no le podía cambiar de opinión. Ya está. O sea, no había manera de... no había vuelta atrás. Y lo hizo de forma consciente. Y a Joker, si hace falta, se fractura, se queda inconsciente con tal... No es que simplemente de no matarlo, sino con tal de que no se muera y no dejarlo morir. Esto es incoherencia pura y dura. Si al menos hubiéramos visto que después de la primera película él se arrepiente del acto que hizo de su amigo y mentor Ra's al Ghul, y él mismo se prometiese que no va a volver a hacer algo parecido a eso, nunca más. Vale, sí, yo lo puedo entender, vale, entiendo por qué lo hace. Pero estamos hablando de que en ningún momento se arrepiente. Pasa la película, todo normal y corriente, y ahora de repente Batman no le puede fracturar ningún brazo como ha hecho con un montonazo de criminales y policías que les había dejado para el arrastre. ¿Vas a decir que no puede hacer eso con el Joker? ¿Por qué? Porque la única manera es que esté protegido por el guión, y ya que sea una conveniencia argumental como una casa. Es la única manera para que esto incluso se prosiguiese. Porque no... Es que da igual donde lo queramos coger. No hay manera de cogerlo. Es imposible. No tiene sentido. Y es un punto que es muy malo. Muy, muy, muy malo para la película. Y muy bien. Pasemos a la última. Sí, realmente se podría decir incoherencia. En este caso es al morirse Harvey Dent y morir como un villano, ellos deciden que el problema de todo lo que ha sucedido y la manera en la cual ha muerto Harvey Dent, pues ha sido a manos de Batman. En este caso. ¿Por qué se le ha ocurrido esto al guionista? Yo sé que el trabajo de guionista es duro. O sea, es muy chungo, muy difícil hacer un guión. Un muy buen guión, es muy chungo. Pero esta parte no tiene sentido. O sea, da igual donde lo quieras mirar. Podían haber culpado al Joker y bueno, la gente hubiera dicho, pues sí. Y al menos tuvieran el símbolo de Batman para, en este caso, pues tener una especie de símbolo de esperanza. Y dicen que el culpable ha sido Batman. ¿Por qué? Podrían haber dicho el Joker y alguien hubiera dicho algo. Hazme caso que nadie hubiera dicho nada. Hubiera dicho, ostras, tío, maldito Joker, tal. Y al final Batman lo detuvo pero llegó tarde y demás. Es que... Porque literalmente es hacer que Batman sea un fugitivo porque quieren. Es la única manera, es porque quieren. Porque han dicho, yo me aburro. Quiero hacer que Batman sea un fugitivo. ¡Pum! Y que Batman desaparezca. ¿Veis con sentido esto? Yo quiero haceros la pregunta a los que estáis viendo el vídeo. ¿Veis con sentido esto que estoy diciendo? Que a pesar de que el culpable realmente sí ha sido el Joker en parte, dejarle las culpas a Batman porque... Weather y porque, yo qué sé, porque la gente de Ciudad Gótica es muy tonta y va a pensar que si dicen que ha sido el Joker, o incluso si dicen que Harvey Dent al final se hizo malvado por culpa del Joker,
va a haber un caos y se van a matar todos. Se van a matar todos a pistolazos y la corrupción va a crecer. Es que no hay razón. O sea, no hay razón argumental para dar ese paso. Para darle las culpas a Batman. No hay razón argumental. Es un... Vale, sí, muy bien. Pues vaya, chao. Pues vaya, chao, vale. Señores, los guionistas, con esta película no creo que os habéis lucido mucho. Muy bien. Pasemos ahora al apartado de producción. Como ya bien había dicho en cosas buenas, es que tampoco hace falta mucho decirlo. El apartado técnico está muy bien pulido, la dirección de cámara muy bien hecha y las actuaciones casi inmejorables. Casi inmejorables. Muy bien hecho en todo aspecto. Y... a ver, la verdad, decir que alguno de estos, de este apartado, alguna cosa de este apartado, se podía haber mejorado o incluso es mala, sería ya mentir. Y tampoco puedo decir nada más. La verdad, espectacular este apartado. Muy bien, pasemos en este caso ya a la conclusión. Como hemos visto, la película de Batman tiene varias falencias, incoherencias y, ante todo, conveniencias argumentales. Hemos visto que en el apartado del guión, el apartado más actoral, sí que hemos visto que ha sido muy pulcro, el apartado técnico muy bien hecho, pero el apartado del guión... muchísimas incoherencias, muchísimas conveniencias argumentales, y aunque es verdad que nos plantean dilemas muy interesantes, porque es así, la película nos plantea dilemas muy interesantes, y de hecho es que es muchísimo más interesante que la primera película, a pesar de eso, debido a esas incoherencias, le bajan muchísimo la calidad, muchísimo. La pena que a mí me da es que yo pensaba que esta tenía que ser la mejor película de superhéroes que se ha hecho, o de héroes que se ha hecho en este siglo XXI. Pero debido a todo eso, y con mucha lástima, porque es una película que a mí me gusta mucho, con mucha lástima, le tengo que poner un 5 de 10. Y simplemente le pongo esa nota debido a que no quiero desprestigiar el apartado técnico y el apartado actoral, porque la verdad, espectacular. Y simple y llanamente es por eso. Si solamente fuera por el guión, he de decirlo, lo consideraba malo o mediocre, la verdad. Y con todo esto, nos vemos en otro vídeo de otro crítico más.